¿Cuánto nos rendía la plata para alimentos en el 2003, 2015 y ahora? A ver, vamos a mirar un poquito, chicos, con algunos de los productos que más consumimos. Miren lo que era la leche con un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? En el 2003 el salario eran 260 pesos y la leche salía 1,50. Podíamos adquirir con todo un salario 173 litros. Porque digo, podemos estar peor, podemos estar peor. Estamos muy mal, pero podemos estar peor. En el 2015, ¿sí? Estos datos son de mayo del 2015, el salario mínimo eran 5.588 pesos, 12 pesos salía el litro de leche y podíamos adquirir 465 litros de leche, ¿sí? Y en el 2021 ahora, el salario mínimo son 21.600 pesos, 68 pesos sale el litro de leche. Miren lo que ha subido. La ¿no? diferencia, ¿no? De unos 50 a 68 pesos y podemos adquirir 317 litros de leche con lo que sería para mantener la misma ecuación, digamos, con un salario mínimo vital y móvil. En el caso de la carne, se da algo que no es lo común, con el resto de las cosas que vamos a mostrar rápidamente. También el salario eran 260, 6 pesos salía el kilo de carne, podías adquirir 43 kilos de carne. En el 2015 se podían adquirir 69 kilos de carne, estaba 80 pesos aproximadamente el kilo de asado. Y ahora está 650 pesos el kilo de asado y podemos adquirir 33%. Acá tenemos un fenómeno que la carne ha subido, no por el ascensor, subió en cohete, ¿sí? En cohete. No lo sabíamos. Claro, sí. A ver, y vamos ahora o al dólar. A ver lo que tenemos ahora, chicos, al dólar. ¿Cuántos dólares podríamos adquirir? Podíamos adquirir en el 2003 81 dólares con un salario mínimo vital y móvil a 3,20. En el 2015 podíamos adquirir al oficial 647 dólares. Miren esta diferencia. Claro, ese es el abismal. que manda. Ahí está el que manda. Casi 80 dólares contra 647 y al blue 432, ¿sí? Y en el 2021 podemos adquirir, acá se pulverizó de vuelta el poder adquisitivo en dólares, 224 dólares al oficial y 150 al fijo. Entonces, bueno, quiero analizar un poquito aquí con Julián Ahí queda Maggio. la nafta. Y queda la nafta, también Sí. tenemos la nafta también, que también la nafta Que está por eso las nubes. repercute después también en los precios. Totalmente. Bueno, el Pasamos 2003, a la mitad, mirá, Augusto. de 173 litros que podíamos adquirir, ¿sí? Ahora podemos adquirir 264 litros. Claro, la Esto es mitad de lo nafta. que era el 2015. En mirá, el de 2015, 4,29 en a- 2015, digo, estábamos en 429 litros. Esto es un poco cómo se mueve, si se quiere, el poder adquisitivo frente a lo que es una economía bimonetaria, dolarizada. Quieras que no, el litro de nafta, que ahora está rondando los 100 pesos, siempre fue un dólar, históricamente fue un dólar. Te dicen que sí, que no, que en boca de pozo es dólar, que no. Históricamente fue un dólar y está demostrado cómo nuestro poder adquisitivo está muy mal, pero podemos estar peor. Para analizarlo un poquito nos acompaña aquí en el piso Agustín Echeverne y Julián Maggio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, a vos. A ver, ¿podemos estar peor? ¿Podemos seguir teniendo caída de poder adquisitivo? Yo creo que hay una intención clara del gobierno de que las paritarias este año cierran por encima de la inflación de forma tal de empezar a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que viene de 3 años de caída. El dato, la verdad, de inflación de febrero sorprendió, el 3,6 fue alto. Ahí se destacó bueno en restaurantes, tenían restaurantes y hoteles, un dato excepcionalmente alto. El dato de la primera quincena de marzo también es malo, ¿eh? Sí, marzo se viene con un dato alto de inflación. La verdad que es importante empezar a bajar los datos de inflación. El dato de febrero era 3,8 Sí. de alimentos y bebidas no alcohólicas. En esta semana se estuvieron discutiendo en las mesas sectoriales de alimentos. Las empresas decían que en su estructura de costos estaban viniendo cosas como los plásticos, como los envases, estaban viniendo muy alto y que necesitaban que se alcance un acuerdo para abajo de la cadena. Y creo que esta semana se anunció lo del CIPRE, este sistema de información que incluye casi a 1000 empresas, en las cuales lo que trata el gobierno es de tener información precisa y permanente acerca de los precios, los stocks, a ver cuánto hay de los productos. Y me parece que va por ahí la cosa, va por tratar de conseguir acuerdos sectoriales y generales, pero cada vez más fuertes de forma tal de poder alinear a toda la economía. Bueno, al momento digo, todo el acuerdo, la mesa de diálogo con empresarios, con la CGT y demás,
no viene en el corto plazo dando muy buenos resultados. Quiero sumarlo también Agustín. Agustín, me gustaría saber un poco tu visión acerca del plan económico o de la estrategia económica más que plan económico del gobierno respecto de esto, de poder poner en bolsillo de los argentinos más poder adquisitivo. Bueno, una ley, si se quiere, que va a favorecer un poco a 1.200.000 personas es la ley que está tramitando que es, de impuesto a las ganancias, claro. Pero el resto de las variables, ¿cómo las ves? Ya, lamentablemente el gobierno tiene un plan inflacionario y por eso es que tenemos inflación. Hay 195 países en el mundo que no tienen inflación. Hay solo 5 que tienen inflación. Entonces la pregunta es por qué queremos ser siempre entre los 5 países que tenemos inflación alta. Y es más, tenemos inflación altísima. Y además tenemos inflación creciente. El año pasado, en los primeros 9 meses, la inflación era del 30% anualizado. Y si lo mirás ahora, en los últimos 4 meses estamos en el 55% anualizado. Es decir que, y esto a nosotros no nos sorprende, no es para nada. Nosotros dijimos que esto iba a ocurrir. Y va a ocurrir porque tienen ideas erróneas. O sea, están diciendo cosas que no son ciertas. Por ejemplo, la inflación no la crean ni los supermercados, ni los empresarios, ni tampoco los acuerdos salariales, ni las tarifas. Eso no es la inflación. La inflación es el deterioro de la moneda. Claro. Y el deterioro de la moneda... ¿Pero producto de qué? ¿De la emisión? ¿De qué? El producto de que tenemos un fenomenal déficit fiscal, que parte de eso lo financiás con imprimir billetes. Claro. Vas imprimiendo billetes. Entonces imprimís una cantidad de billetes y entonces la cantidad de billetes valen cada vez menos esos billetes. Como valen menos esos billetes, perdóname, cualquier Agustín, cosa que vos querés... Está bien, pero pongamos en contexto, digamos, la emisión también monetaria, en el marco de una pandemia, en el marco que no hay crédito con el exterior. No, pero esto viene de hace décadas. No, bueno, Augusto, te entiendo, pero esto viene de hace décadas. Sí. Argentina viene destrozando la moneda hace tiempo. Nosotros tuvimos 40 años de inflación cero, que fueron los 40 años de convertibilidad. ¿Sí? Con la convertibilidad, tuvimos, en los últimos 10, en la época de Menem y Cavallo, que empezó ahí la convertibilidad. ¿Pero qué es lo que significa? Bueno, perdón, que uno sabe... El primer año de Menem hubo 50% de inflación en dólares. Exacto. Tampoco digamos porque que no, tenés, no inflación, nosotros ¿no? Cuando tenemos un problema, que ahora pasaría lo mismo, si vos dolarizás, tendrías al principio una inflación dólar, porque tenés un salario. Por eso digo, si uno arrastra, si uno arrastra, digamos, en 10 años el 50%, es el 5% anual, en dólares es una barbaridad. No, pero se bajó la inflación a cero. Se bajó a cero. Se bajó a cero y se mantuvo en cero durante 10 años. Entonces, vos podés tener inflación cero. De hecho, en el mundo, la inflación es 2% anual en cualquier país normal. Cualquier país normal tiene una inflación de 2% anual. Es lo que nosotros tenemos en 2 semanas. Entonces, es ridículo lo que nos pasa en Argentina y no queremos aprender. Los controles de precios jamás funcionaron. Hace 4.000 años que se proponen controles de precios y jamás funcionaron. Llegaron incluso a cortarle las cabezas a los romanos que subían los precios. ¿Y vos creés que bajaban los precios por eso? No, subían más porque tenías menor oferta. O sea, si vos le cortás la cabeza a los panaderos, tenés menos pan. Entonces aumentan los precios, no bajan. No entienden la básico de cómo funciona la inflación. Por ejemplo, no hay control de precios sobre las materias primas del pan. Justo dijiste el pan. Tiene que haber. No hay, digo, puntualmente no hay. Pero es que no tiene que haber. Bueno, no hay. Ahora, perdón, voy justo a eso, porque digo, los panaderos se están juntando porque hay aumentos desorbitantes en todo lo que es la materia prima y los insumos del pan. Yo te explico. De hecho, dice que el kilo de pan... Se prevé del 15 al 20% de un aumento en las próximas semanas. ¿Qué es un precio? Sí. Un precio es una señal donde se junta la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le bajás un precio de mercado, si vos tenés un precio, cualquier producto vale 100. Si vos le bajás el precio a 50, la señal para el productor es producir menos. Y para el consumidor es consumir más. Entonces te genera escasez. Por eso ahora tenés muchos productos en el supermercado. Pero no justo este caso. Pero te doy este ejemplo, porque en este ejemplo no está habiendo un control en la harina. ¿Sí? No está habiendo un control de precios en los insumos del pan. Un 60%. Y no tiene que haber ningún control de precios. No te estoy diciendo que tiene que haber. Lo que te estoy dando es un ejemplo. Es que no existe que realmente. No existe y a pesar de que no exista, los aumentos dicen que en este mes puede llegar a ser del 20% y que puede salir más de 200 pesos el kilo de pan. Siempre tiene el mismo problema. Cuando yo estudiaba en la facultad, hace unos cuantos tiempo atrás, en la década del 80, mis profesores eran Frenkel, los mismos que proponían los controles de precios. Y en los modelitos tenían al final de una larga polinómica, una función de matemática y demás, el último eran los precios flex.
y siempre se les iba la inflación por los alimentos. Y por eso querían poner el índice descarnado, sacar la carne del índice porque te afectaba el índice de inflación. Después vinieron, ¿se acuerdan los pollos de Mazorín? Sí. Entonces queríamos importar los pollos de Mazorín para hacer bajar el precio de la carne. Todos disparates. La inflación no pasa por ahí. La inflación es exclusivamente un fenómeno del Banco Central. Solamente el Banco Central es el que puede bajar la inflación a cero. Y lo puede hacer muy rápido. Pero, por ejemplo, Alzogaray, con Frondizi, entró al gobierno con 100% de inflación. En un año y medio, con todos los precios libres, tenía 0% de inflación. Es decir, hoy sabemos, hace años que sabemos, hace décadas que sabemos perfectamente cómo se baja la inflación. A ver, Julián, la pregunta es, ¿por qué no la bajan? Bueno, y yo te puedo decir por qué no la bajan. Julián, primero, le pregunto, ¿es tan fácil primero bajar la inflación? Y segundo, si es tan fácil, ¿por qué nadie lo hace? ¿Cuál es el negocio de que haya inflación? No, a ver, yo escuchaba cosas en las que realmente no comparto. Me parece que bajar la inflación no es tan fácil. Otra cosa, digo, no es fácil, no es una tarea fácil. Otra cosa es que no es cierto que la economía, como nos ha enseñado en la facultad, de acuerdo a una parte de la biblioteca, que dice que la economía es en todo momento y en todo lugar un fenómeno solamente monetario. No, no dice eso, no la realmente economía, la inflación es un fenómeno multicausal en el cual hay muchas cosas y Argentina es un caso bastante particular, pero digo, si fuera tan fácil con dejar de imprimir, tengamos en cuenta una cosa, veamos los datos del Banco Central. Enero y febrero la base monetaria, que es lo que podemos decir, lo que se conoce como el dinero que circula, para no entrar en tecnicismo, se contrajo 60.000 millones de pesos. Ah, bueno, entonces si se contrajo, listo, dejamos de imprimir, entonces deberíamos haber tenido una inflación del 0%. No, no es tan fácil. Argentina tiene perdón, pero ese efecto no debería de verse en los próximos meses, no es inmediato posiblemente. Pero por supuesto, hay un rezago de 12 meses a un año y medio. La emisión es anterior. Eso es básico, posiblemente lo que estás diciendo se empiece a impactar en los meses consiguientes, no Yo lo que digo es que la emisión monetaria no la niego como causa. No hay que negar nunca una causa en un fenómeno complejo. Es una de las causas, pero no hay que creer que es el único. ¿Sí? Sí. Me parece que hace unos años se aplicó esa teoría monetaria y no fue muy mal. Eso te iba a decir, digo, a ver, cuando se cae es que se aplicó. Perdón, pero se aplicó, en una época se aplicó, ¿te acuerdas cuando fuimos al fondo? La convertibilidad, no, perdón, bajó a cero. Cuando aplicó Alzogaray, bajó a cero. Yo lo que digo, pero esto déjame preguntarte, cuando fuimos al fondo, que nos obligaron a ir a emisión cero, ¿sí? Tuvimos una inflación de 50%. Tuviste un minuto de inflación cero. No, 8 meses. No. Fue 8 bajando. meses cuando vos mirás primero la inflación tiene un rezago, la emisión monetaria con la inflación, todo el mundo sabe, cualquiera que estudie mínimamente de economía, tenés un rezago entre un año y un año y medio, tranquilamente de rezago. Pero además tenés un tema de credibilidad. Vos tenés que conseguir credibilidad, son expectativas. La inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, pero que involucra las expectativas de los seres humanos, por supuesto. Y por eso tenés rezagos y demás. Pero lo que está clarísimo es que los que hablan de inflación multicausal jamás bajaron la inflación. Y los que hablan, en cambio, de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario del Banco Central, te la ponen en cero. Entonces, lo que tenés que hacer es sacar a los que creen que la inflación es un fenómeno multicausal y poner el Banco Central a una persona que sabe que la inflación es un fenómeno únicamente monetario y te va a poner inflación cero. Ahora, la expectativa, según vos, para este año, la expectativa y para vos también la realidad, ¿vamos a estar peor en términos de poder adquisitivo? ¿El argentino va a seguir perdiendo el poder adquisitivo a estos niveles de inflación? Sí, ahora el plan del gobierno es tratar de llegar lo mejor posible a las elecciones. Está bien, pero ¿qué tiene eso un que joystick? Significa... ¿Pero qué tiene un joystick? ¿Tan fácil es? Porque, a ver, parece como muy fácil. Lo que te digo, lo que está haciendo es que el tipo de cambio suba menos que la inflación, 25%. Está claro también. Que los que te ponen control de tarifas, que ahora te va a subir las tarifas de nafta, pero después va a tratar de que no suban hasta las elecciones, obviamente, porque quieren tener el mejor salario real posible en las elecciones. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Primero que tienen un modelo económico que no lo saben manejar. O sea, tenés un joystick, pero no lo saben manejar. Y les sale mal. Y les sale mal porque ellos creen que la inflación va bajando y la inflación va subiendo. Y después tenés este modelo de retraso de tarifas y retraso de tipo de cambio y retraso de otras variables. ¿Qué significa? Que en el fondo tenés inflación reprimida. Contenida que después te va a estallar. Y es muy difícil saber cuándo te va a estallar, porque es un tema de expectativas. Y en el momento que te estalle, la inflación se te puede ir al 100% anual.
Hoy tenemos una inflación que está en el 55% anual. Ellos van a tratar de frenarlo un poquitito para que los aumentos salariales estén más o menos a la par. Pero después se te va a escapar. Bien, bien. Tengo que cerrar acá, chicos, el bloque. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Voy con un